9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad porque comenzó la campaña de vacunación contra la gripe. Para repasar todos los detalles, estamos en contacto con la directora del área programática de la niñez del Ministerio de Salud Pública, la doctora Alicia Fernández. Buenos días, bienvenida. Buenos días a ambos, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, ¿cómo vienen estas primeras horas de vacunación, que es para niños menores de 4 años, embarazadas y puérperas? Bueno, en realidad la campaña empezó la semana pasada con el personal de salud. Todavía no tenemos la evaluación de esta semana, obviamente. Van a ser 2 semanas esta población de 6 meses a 4 años inclusive, y como usted bien decía, las embarazadas y las puérperas, que son población de riesgo para gripe. Una recomendación que es importante, y es que como este año, para esta campaña, porque hay 2 simultáneas, obviamente la de COVID y ahora se suma la de gripe, que es una campaña mucho más corta, esta simplemente va a abarcar los meses de invierno, porque este virus circula en invierno, que por favor, como no hay una agenda preestablecida del Ministerio de Salud Pública, que quien desee vacunarse, porque no es obligatorio, llame a su prestador o al vacunatorio que le queda cerca, porque nos podemos vacunar en cualquier vacunatorio, para ver cómo va a ser la logística de ellos o la gestión que harán, si repartirán números, si lo harán por call center, para que se agenden en cada lugar en donde deciden vacunarse para evitar aglomeraciones. Esta campaña tiene un objetivo muy importante, además de evitar formas graves de influenza, que es que los niños actualicen el certificado de esquema de vacunación. Eso es súper importante, y que las embarazadas se den, si tienen 28 semanas o más de gestación, la vacuna para la tos convulsa, que protege a sus bebés que están dentro de la panza, que no van a estar protegidos hasta los 6 meses de vida. O sea que por eso empezamos por estos grupos este año particularmente. Doctora, ¿cuál es en la estrategia, la planificación que se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública, incluso la planificación de compra de cantidad de dosis? ¿Qué expectativas hay de vacunación? Justamente por esta cosa simultánea con la vacunación contra el COVID, también que la movilidad es inferior y de alguna manera tenemos los datos del año pasado que bajaron un poco los contagios, por ejemplo, por gripe. ¿Cuál es la expectativa de la respuesta de la gente para esta vacunación, esta campaña? Bueno, la expectativa de la población no la sabemos, porque en este momento está todo el mundo abocado a vacunarse contra COVID. De todos modos, no hay que olvidar que el año pasado fue un año muy particular. El virus de influenza no circuló, pero este año no sabemos cuál es el genio epidémico que va a tener. Por lo tanto, recomendamos fundamentalmente en las poblaciones de riesgo la vacunación. Lo que es importante que sepan es que se hayan vacunado contra COVID no los protege contra influenza, y tiene que pasar 2 semanas entre una de las dosis o las 2 dosis para recibir esta vacuna. Me parece que es importante descartar eso, porque lo que no podemos permitirnos es que ya tenemos una altísima circulación del SARS-CoV-2 y su variante P1, que a esto se sume la circulación de un virus que también es evitable la enfermedad a través de esta vacuna. Una vacuna que venimos dando hace muchísimos años, que es segura y que además es eficaz, ya lo sabemos, para prevenir gripe. Entonces insistimos en eso. La población de riesgo, fundamentalmente, que es a las que apuntamos, que se inmunicen, y toda la población general, obviamente, que lo desee, va a poder hacerlo. Lo único que en esta oportunidad lo hicimos por etapas, priorizando, como ya les dije, la primera semana personal de salud, ahora por 2 semanas a esta población que ustedes mencionaban. Posteriormente van a ser los niños de 5 hasta los 18 años, adolescentes que tengan alguna comorbilidad, asmáticos, cardiópatas, niños con inmunodeficiencias, afectaciones cardiovasculares. Posteriormente empezamos con los adultos mayores de 70. En esa semana, también va a ser el personal esencial. Después empezamos con los adultos de 75 años o más y otros adultos que tengan comorbilidades, y después los de 65 años o más. Al 7 de junio la idea es que se abra a todos aquellos ciudadanos que deseen vacunar. El año pasado la campaña fue masiva,
porque más allá de que influenza no cubre contra coronavirus, la mayoría de la población o gran parte de la población se inmunizó. Este año pensamos que va a pasar lo mismo que pasa todos los años, que más o menos se vacunan entre 650.000 personas, 600.000, pero bueno, la idea es que la población de riesgo quede cubierta. Por lo menos para evitar formas graves, ingresos a CTI, que eso también perjudicaría no solamente a la persona que ingresa, porque todos los que estuvimos en CTI sabemos lo que significa esa situación, sino además porque sí puede colapsar el sistema si se suma a coronavirus e influenza. Bien, doctora, hay que tener un espacio de 14 días entre la vacuna contra el COVID y la de la gripe. ¿También funciona, por ejemplo, antes de dármela? Es decir, hay mucha gente que va a recibir día y hora en estos días. ¿Se la podría dar hoy, por ejemplo, y se vacuna contra el COVID en 14 días? El problema es, eso es posible, pero el problema es que las dosis de Sinovac vienen ahora el 8. Entonces, claro, si los agendan antes de ese plazo, van a perder la dosis y se van a tener que reagendar. Entonces, aquellos que ya están en agenda y están esperando estas dosis que llegan ahora, que esperen para ver si son agendados en cuanto a día y hora en estos días, y si no, sí, obviamente, pueden darse la vacuna antigripal y esperar 2 semanas para darse la vacuna de coronavirus. El problema es que se van a tener que reagendar si ese plazo no se respeta en tiempo. Es un plazo precautorio porque tenemos que recordar que si bien influenza es una vacuna que conocemos hace muchos años, las vacunas de coronavirus fueron vacunas que se hicieron en situaciones, se fabricaron en situación de emergencia y recién estamos conociendo ahora sus efectos. Sabemos que son seguras, que son eficaces también, porque ya están administrándose a toda la población y bueno, eso sabemos que es beneficioso, pero lo que sí es importante recordar esas 2 semanas que tienen que pasar. Lo que también es bueno recordar que aquellas personas que, por ejemplo, se dieron Pfizer o se dieron AstraZeneca, que tienen un plazo de 49 días en el caso de la primera y 90 días en el caso de la segunda, para su segunda dosis se pueden dar en medio la vacuna antigripa. Ese dato es muy importante. Bien. Doctora, le hago una consulta, ya que usted nos recordaba, nos refrescaba un poco la memoria de lo que sucedió el año pasado, siempre tomando en cuenta que fue un año excepcional en cuanto a que toda la población estaba muy preocupada por el tema coronavirus, hubo una vacunación realmente muy importante contra la gripe, justamente para no confundir síntomas. Yo creo que eso fue un poco la motivación también de toda la población en aquel momento. Usted nos decía, esperan que de alguna manera este año volvamos a los registros que habitualmente tenemos en vacunación de la gripe, pero para seguir en esa comparación que se realiza, que recién el 7 de junio, a partir del 7 de junio, quede habilitado para el resto, para toda la población. ¿No es un poco tarde? Porque he escuchado por allí como un señalamiento de que ya estamos casi que en plena temporada invernal. No, todavía el virus de influenza no está circulando. Habitualmente empieza a circular finales de junio, julio y agosto, son los meses fundamentalmente de circulación. Bien. Pero insisto, son 2 campañas simultáneas y debíamos priorizar de alguna forma a las poblaciones de riesgo y por eso lo hicimos de esta manera. Perfecto. Lo que sí es importante también recordar es que en el caso de los niños y las embarazadas, si alguien los acompaña, o sea, si alguien está preocupado por inmunizarse antes de que le corresponda y acompaña a ese niño y lo lleva a vacunar, va a ser vacunado si lo desea simultáneamente en el mismo momento que se vacune a ese niño. O sea, el adulto acompañante puede ser vacunado. Nosotros no vamos a perder esa oportunidad de vacunar aunque no estén dentro de los grupos que consideramos para cada semana. Perfecto, perfecto. Doctora, otra duda. ¿Qué pasa si tanto niño como adulto cursó COVID? ¿Cuánto hay que esperar para poder darse la vacuna contra la gripe?
Todos los que padecimos COVID nos podemos vacunar contra la gripe inmediatamente del alta. En nuestro caso, por ejemplo, ya la tenemos. No podemos vacunarnos contra COVID hasta que pasen 3 meses del alta de la enfermedad. Pero para gripe no hay ninguna contraindicación. Y lo otro que quiero recordar, que me parece que es muy importante, es que este plazo de 2 semanas es con vacuna COVID y gripe. Para las otras vacunas que integran el plan regular de inmunización, se inmunizan y se dan el mismo día, el mismo momento. O sea que no hay ninguna contraindicación de hacerlo. Es específicamente ese plazo para vacuna COVID y antigripal. Bien. Le consulto, obviamente porque me imagino que debe estar siguiendo muy de cerca todo lo que en el mundo se está diciendo sobre la posibilidad cada vez de ir inoculando con la vacuna contra el coronavirus a poblaciones cada vez menores, y ya se está comenzando a hablar de la posibilidad de vacunar a niños. Las últimas informaciones que nosotros hemos dado aquí hablan de que no existiría ningún riesgo y eso sería importante. Entonces, obviamente, como conocedora del tema, le consulto, ¿prevé o imagina para un futuro no muy lejano que tal vez estemos también inoculando a niños contra coronavirus? Sin duda, creo que así va a ser. Lo que sucede es que la Comisión Nacional de Vacunas y la Comisión Ad Hoc, que yo integro la Comisión Nacional de Vacunas por el lugar que ocupo en este momento, analizamos lo que la evidencia va mostrando en otras partes. Hay empresas y laboratorios que ya están recomendando la inmunización, y en algunos países se está haciendo, sobre todo entre los 15 y los 18 años, en algunas poblaciones de riesgo. Y nosotros en nuestro país también lo estamos planificando para algunas poblaciones en esa edad, trasplantados, pacientes que reciben medicaciones inmunosupresoras, pero de todos modos eso va a ser, no sé en qué momento vamos a empezarlo, pero sí, sin duda vamos a tener que incluirlo, porque además no nos debemos olvidar que los adolescentes, más o menos ese grupo es un 20-24% de la población, o sea que para alcanzar una inmunidad de rebaño elevada necesitaríamos tener además cubierto a ese grupo. O sea que sí, es algo que ya se está hablando obviamente, pero bueno, en breve pienso que vamos a estarlo incorporando, sobre todo para la población primero de 15 a 18. Perfecto. Bien, doctora, también aprovecho la oportunidad para consultarle por el aumento de casos de COVID-19 en niños. ¿Cuál es la situación? Hemos dado la noticia en las últimas horas de un pequeñito de 2 años que falleció en el Pereira Rosell, que tenía otras patologías, pero el diagnóstico está contabilizado como una muerte más por COVID-19. ¿Qué situaciones se están dando en niños? Eso que usted dice es sumamente importante. Los 2 pacientes fallecidos tenían comorbilidades que por sí solas eran suficientes para ser determinantes de su fallecimiento. Entonces, lo que uno debe diferenciar siempre es que es muertes por COVID o con COVID. En principio se incluyen como tales, pero obviamente que llevan al análisis de la historia clínica completa para decidir si fue esa la causa o fue simplemente un coadyuvante a la enfermedad de base que, reitero, en ambos casos, porque sé y conozco ambas historias, la situación de esos niños previamente era suficiente para causar la muerte. En el caso de los datos que tenemos, lo que traducen esos números es que la circulación viral es alta. Ya sabemos que la cepa P1 está circulando en nuestro país y debe estar vinculada, sin duda, como lo han dicho quienes conocen bien el tema, a este aumento de casos, incluso la mortalidad. En el caso de los niños, lo que en el último análisis que hicimos, de acuerdo a los datos que nos dio epidemiología y que los elevamos hace 2 días,
lo que vemos es que de los pacientes, que fueron 22.700, había un grupo que eran mayormente contagiados por encima de 8 años, cuando la circulación del virus es más similar a lo que sucede con los adultos. Los menores de esa edad tienen una afectación menor. Incluso los menores de 1 año eran 700 aproximadamente, no recuerdo exactamente los números en este momento, pero lo que es importante es que de los ingresos que hubo 27 de ellos que fueron con COVID y no por COVID. Eso es una disquisición que es muy importante y que por eso se ingresan todos porque tienen un hisopado positivo. Bueno, ahora también se suman los antígenos, pero lo que es importante es que el análisis de esas historias clínicas, y también pasa esto con los fallecidos, es importante analizarlo para saber si realmente fue la enfermedad por COVID-19 la causa de ese fallecimiento, o si las comorbilidades o las patologías que los pacientes tenían previamente eran suficientes y esto fue un hallazgo más o algo que se sumó en esta situación de alta circulación viral. No sé si queda claro lo que les estoy transmitiendo, pero creo que es un dato no menor para tenerlo en cuenta. En el caso de los niños, siguen siendo los núcleos intrafamiliares la mayor fuente de contagio. Bien, doctora, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y bueno, espero haberles sido útil. Muy amables. Muchas gracias.